Nunca supe en qué momento exacto mi cuerpo dejó de sentirse visto. Tal vez fue gradual, como el desgaste de una prenda que se lava tantas veces que pierde su forma, su textura, su encanto. No se trataba de infidelidad ni de desamor. Era algo mucho más silencioso, más doméstico, una ausencia envuelta en buenos modales. Él seguía estando. Seguía preguntándome si necesitaba algo del supermercado, si había dormido bien, si me gustaba el vino que eligió para la cena. Pero sus ojos no recorrían mi piel, ni sus manos buscaban el calor entre mis piernas. Lo nuestro era una coreografía precisa y desprovista de deseo. Vivíamos en una casa impecable, en una zona tranquila. Teníamos todo lo que una pareja madura puede desear: estabilidad, seguridad, rutinas que funcionaban como relojes bien aceitados. Y sin embargo, cada mañana al despertar, yo sentía que algo en mí se marchitaba. No era infelicidad, era otra cosa, un letargo profundo, una especie de olvido de mí misma. Esa tarde, acomodando los cojines del sofá por enésima vez, escuché el sonido del portón. Me pareció extraño. No esperábamos visitas. Me acerqué a la ventana con la expectativa automática que se tiene cuando alguien irrumpe en la costumbre. Lo vi antes de que tocara el timbre. Venía caminando con una mochila al hombro, camiseta blanca, pantalones claros. Su silueta me resultó conocida, pero por un segundo no supe quién era. Cuando abrió la puerta con su llave, entendí. Él, el hijo de mi marido. El que vivía fuera del país. El que, según había dicho su padre semanas atrás, tal vez pasaría unos días con nosotros y sus planes lo traían de vuelta. No me lo había tomado en serio. Pero ahí estaba, cruzando el umbral con esa forma despreocupada de quien no necesita pedir permiso para existir. Mi esposo salió del estudio al oír el ruido. Se saludaron como dos hombres que se respetan, pero que no comparten demasiadas emociones. Yo los observé desde la cocina, secándome las manos en un paño que no necesitaba usar. Él se acercó a mí con una sonrisa abierta. Me besó la mejilla. Fue un gesto rápido, sin segundas intenciones, pero sentí el contacto con una nitidez extraña, como si alguien hubiera pasado un dedo por la superficie de un vidrio empañado. «Estás igual que siempre», dijo, mirándome con una mezcla de calidez y sorpresa. No supe si era un cumplido o una forma elegante de decir que el tiempo no había hecho conmigo nada nuevo. Respondí con una sonrisa neutra, y fui a preparar café. Durante la cena, los tres hablamos con naturalidad. Él contaba anécdotas de su trabajo, viajes, personas que había conocido. Su voz tenía un ritmo pausado, seguro, con pequeñas pausas que lo hacían parecer más presente que los demás. Pero lo que me inquietaba no era lo que decía, sino cómo lo decía, cómo me miraba cuando hablaba de mujeres fuertes, de decisiones difíciles, cómo desviaba la vista justo cuando yo levantaba la copa, como si buscara no cruzarse con mis ojos, pero sabiendo exactamente qué había en ellos. Esa noche, cuando terminé de guardar los platos y subí a la habitación, me encontré frente al espejo. No me veía mal, solo apagada, como una vela encendida dentro de una linterna. Abrí el cajón donde guardaba mi ropa interior y pasé los dedos por una pieza de encaje azul que no usaba desde hacía meses. La tomé, la dejé sobre la cama. La volví a guardar. Me vestí con algo cómodo, habitual, nada sugerente. Pero dentro de mí ya no estaba esa mujer que había puesto la mesa como todos los días. Había algo distinto. Algo que todavía no sabía nombrar, pero que me hizo demorar un poco más de lo normal frente al espejo. Él dormía, como siempre, de lado, con la respiración profunda y rítmica. Me metí en la cama sin hacer ruido, aunque sabía que no iba a despertarse. Cerré los ojos, pero no conseguí dormir. Tenía la sensación de que algo había comenzado, aunque no supiera qué. Un movimiento imperceptible, una grieta mínima, como cuando se afloja una costura. Todavía no se nota, pero ya está ahí. Pensé en su mirada, en cómo me había tocado la mejilla, en cómo se había reído de una broma que hice sin intención. Pensé en el calor de su brazo al pasar junto al mío en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí mariposas. No las dulces. Las de vértigo. Las que anuncian que algo está a punto de cambiar. Me quedé despierta mucho rato, escuchando los ruidos suaves de la casa. A lo lejos, escuché una puerta cerrarse. Supuse que era la suya. Quise levantarme. Quise bajar.
solo para comprobar que todo seguía en su lugar. Pero no lo hice, porque temí que, al hacerlo, no pudiera volver a mirar mi vida de la misma forma. Porque sabía que si lo veía de nuevo a esa hora, sin testigos, sin rutina que lo contuviera, algo se iba a romper. Y aún así, me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome por qué tenía la sensación tan clara de que ya no había vuelta atrás. Me desperté antes que todos. ¡Wow! El sol apenas comenzaba a dibujar formas anaranjadas sobre las paredes del pasillo. Caminé descalza hasta la cocina, disfrutando el silencio que rara vez me pertenecía. Preparé café como cada mañana, con esos movimientos automáticos que no requieren pensamiento, solo cuerpo. Pero esta vez no era igual. Cada sonido, cada detalle, me llegaba con una claridad distinta. Mi respiración, el vapor saliendo de la cafetera, el roce de la tela de mi bata contra los muslos, como si hubiera algo nuevo en mí, algo recién encendido. El día pasó sin sobresaltos. Hablamos poco, nos cruzamos lo justo. Él desayunó con nosotros, y luego salió a resolver no sé qué asunto relacionado con su trabajo. Mi esposo tenía una reunión virtual importante, y se encerró en su estudio desde media mañana. Yo limpié la cocina 2 veces sin razón aparente. Reordené un mueble que no lo necesitaba. Pasé un trapo por los marcos de las puertas que estaban limpios. No podía estar quieta. Alrededor de las 3 de la tarde, salí al jardín. El calor era denso, pero había algo liberador en sentir el sol sobre la piel. Me puse un vestido ligero, sin mangas, de esos que no requieren ropa interior estructurada. No pensé en él. O eso me repetí. Me agaché para arrancar unas malas hierbas. Luego regué las macetas del rincón y me dejé caer en una de las sillas de hierro fundido, bajo el toldo. No lo escuché llegar. Solo lo vi aparecer al otro lado del jardín, con una botella de agua en la mano y una expresión tranquila, sin urgencias. Llevaba una camiseta gris que se pegaba ligeramente al torso por el sudor, y un pantalón de lino que le daba un aire desenfadado, pero elegante. ¿Te ayudo?, preguntó, señalando la regadera. Negué con la cabeza, pero ya estaba caminando hacia mí. Se sentó en la otra silla sin pedirme permiso, como si no hiciera falta. ¿Este lugar tiene algo?, dijo tras un rato en silencio. No sé si es el silencio o la manera en que huele la tierra húmeda. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra que eligiera iba a sonar torpe. Me limité a mirarlo de reojo. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Las tenía bronceadas, con venas visibles. De pronto, sentí una punzada en el estómago, una mezcla de incomodidad y atracción que no supe controlar. Tú también tienes algo distinto, añadió sin mirarme. ¿Distinto cómo?, pregunté, como quien se lanza a una piscina sin saber si hay agua. Sonrió, pero no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua, y luego me miró directo a los ojos. No sé, estás más viva, quizás. Esa frase me atravesó como una corriente eléctrica. No porque fuera cierta, sino porque era algo que yo misma no me había atrevido a formular en voz alta. Me sentí desnuda, pero no en el sentido físico, como si él hubiese visto algo que ni siquiera yo reconocía con claridad. Me levanté. No sabía qué hacer con mi cuerpo, con mis manos, con mis pensamientos. Caminé hacia la esquina del jardín donde crecen los jazmines, fingiendo interés por una flor marchita. Él me siguió, despacio, sin invadir, pero sin esconder su presencia. Me agaché para tomar una taza de té que había dejado en la mesa de hierro. Al incorporarme, él ya estaba cerca. Muy cerca. Lo suficientemente como para que su brazo rozara el mío. Fue un contacto mínimo, pero mi piel lo sintió como si me hubieran arrojado en una corriente fría. «Perdona», murmuró, pero no se alejó. Yo tampoco me moví. Nos quedamos así, en esa burbuja incómoda de proximidad, mirándonos sin saber quién debía dar el siguiente paso. Su mirada bajó, luego subió otra vez hasta la mía. Sentí cómo el calor me subía desde el abdomen hasta el pecho. No era una emoción dulce, era una urgencia. Y entonces, sucedió. No fue planificado, no fue premeditado.
Nuestros rostros se acercaron de forma tan natural que no hubo tiempo de pensar en lo que hacíamos. Sus labios tocaron los míos, con una suavidad inicial que me hizo cerrar los ojos, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese punto de contacto. Fue un beso corto, pero con una intensidad que me dejó sin aire. No hubo lengua, no hubo manos, no hubo deseo explícito. Solo un año. Un acto que no parecía pertenecer a nuestras vidas reales. Nos separamos al mismo tiempo. Él dio un paso atrás. Yo bajé la vista. Nadie dijo nada. Caminé hacia la casa sin mirar atrás. No porque estuviera enfadada o arrepentida, sino porque no sabía cómo sostener esa nueva realidad. Subí a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Me temblaban las manos. Sentí el impulso de reír, de llorar, de correr. No hice nada. Me quedé quieta, observando la colcha blanca como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta. Él no tocó mi puerta. No buscó explicaciones. Tampoco lo hizo falta. En ese gesto había más que 1000 palabras. Lo supe por el silencio, por la forma en que la casa siguió su curso sin interrupciones, como si nada hubiera pasado. Cuando en realidad todo había cambiado. Más tarde, cuando mi esposo subió a la habitación y me abrazó por detrás, como cada noche, me pareció sentir su piel extraña. Su brazo, sobre mi cintura, me pareció ajeno. No era odio, no era rechazo, era distancia, una que no había notado antes, pero que ahora se volvía insoportable. Esa noche soñé con labios que no eran los suyos, y al despertar, mi primer pensamiento no fue de culpa. Fue de deseo. Los días siguientes transcurrieron como si todo hubiera vuelto a su cauce. La casa conservaba su orden habitual. Las comidas se servían a su hora. Mi esposo mantenía su rutina casi ceremonial de trabajo y descanso. Y yo intentaba ocultarme detrás de la apariencia de normalidad. Me aferraba a los pequeños gestos cotidianos como si fueran salvavidas. Limpiar los cristales, doblar la ropa recién planchada, regar las plantas con más agua de la necesaria. Hacía cualquier cosa para evitar pensar, pero pensar era inevitable. Él evitaba quedarse a solas conmigo. Lo noté desde el primer momento en que no coincidimos en la cocina, donde solía ir a tomar un café a media tarde. Lo noté cuando salía del salón apenas yo entraba. No había atención visible, ni comentarios incómodos, solo un leve cambio de ritmos. Una reestructuración silenciosa de nuestros movimientos dentro de la casa. Como si ambos supiéramos que el contacto reciente nos había dejado una quemadura invisible. Pero el problema no era su distancia. Era lo que su ausencia dejaba en mí. Una necesidad tan intensa que se volvió física. No era obsesión, ni tampoco nostalgia. Era hambre. Un tipo de deseo que no se disipaba, que seguía latiendo por debajo de todo lo demás. Una noche me senté frente al espejo de mi tocador, con la habitación en penumbra y el sonido lejano del televisor encendido en el dormitorio. Saqué una caja de terciopelo, donde guardaba algunas piezas de lencería que no usaba desde hacía años. No eran provocativas en un sentido vulgar. Eran prendas elegidas con cuidado, pensadas para momentos que ya no existían en mi vida. Elegí una en particular, de encaje negro con detalles marfil. La coloqué sobre el respaldo de la silla sin ponérmela. La observé, como si fuera un objeto de otra mujer. Una que había existido antes de que yo me convirtiera en lo que era ahora. Me pregunté si él recordaría ese beso con la misma intensidad con la que yo lo recordaba. Si acaso lo había revivido en su mente mientras se duchaba o se cambiaba de ropa. Me pregunté si había deseado que fuera más largo. Me pregunté si pensaba en mí cuando cerraba los ojos. Al día siguiente, traté de forzar una escena de intimidad con mi esposo. No fue algo planificado. Simplemente ocurrió. Me acerqué a él mientras preparaba su café. Le acaricié el cuello con los dedos fríos y le susurré algo inofensivo. Me miró con una sonrisa amable. Colocó su mano sobre la mía. Pero no hubo electricidad. No hubo cuerpo. No hubo lenguaje entre nosotros. Más tarde, en la cama,
Hice el intento de tocarlo primero. Él respondió con gentileza, como quien acepta una caricia sin saber muy bien qué hacer con ella. Su cuerpo estaba tibio, pero ausente. Mis movimientos eran mecánicos, aprendidos. Su respiración se volvió pesada al cabo de unos minutos, como si hubiera optado por dormirse antes que preguntarse por qué yo buscaba su piel. Me quedé en vela, mirando el techo. Y por primera vez me sentí cruel, no por traicionarlo, sino por haber tratado de utilizarlo como remedio contra un deseo que ya no le pertenecía. Y la noche siguiente, bajé a la cocina alrededor de las 2 de la madrugada. No tenía sueño, me serví un vaso de agua, y me senté en la penumbra, con la espalda recta y los pies fríos sobre las baldosas. No esperaba encontrarme con nadie, pero la puerta del pasillo se abrió con suavidad, y su silueta apareció enmarcada por la luz tenue del comedor. No nos dijimos nada. Caminó despacio, como si supiera que el silencio era parte de lo que necesitábamos. Se apoyó en el marco de la puerta y me observó durante unos segundos. Me sentí expuesta, pero no incómoda. Era diferente. Era como si me viera de verdad. No debería estar aquí, dijo finalmente, con la voz baja, áspera. Ya estás, respondí. Se acercó hasta quedar frente a mí. No hizo ningún gesto, ni un movimiento fuera de lugar. Solo me miró, como si quisiera grabarse cada detalle. Bajé la vista. Él también. Y sin más, se dio la vuelta y se fue por donde había venido. Me quedé sentada varios minutos más. No sabía si había esperado algo más de él, o si precisamente eso, ese límite tácito, era lo que me estaba consumiendo por dentro. Sabía que él sentía lo mismo, que su cuerpo hablaba el mismo idioma que el mío, pero había una barrera, una línea invisible que aún no se atrevía a cruzar. Cuando volví a la cama, lo hice con el corazón latiendo en las sienes. No por culpa, no por miedo, por ansiedad, porque no había nada más perturbador que saber que el otro también desea. Pero no se atreve, porque el deseo contenido es una forma de tortura más refinada. La mañana siguiente transcurrió como una prolongación de la anterior. Mi esposo hablaba de un nuevo proyecto que requeriría viajes ocasionales. Me preguntó si me molestaría que estuviera fuera un par de días la semana siguiente. Le dije que no, que podía ir tranquilo. Lo dije sin pensar demasiado en lo que podía significar estar sola en casa con él, con el que no es mío, con el que no debe ser mío. Durante el almuerzo, el ambiente fue menos tenso de lo habitual. Él parecía relajado. Yo fingía estar concentrada en los detalles de la receta que había preparado. Mi esposo hablaba sin notar la tensión bajo la superficie. En un momento, al levantarme para traer más pan, nuestras manos se rozaron de nuevo. Fue un año casual, inevitable, pero en mí generó una corriente eléctrica inmediata. Lo miré sin querer, sin intención. Y él me miró también. Solo un segundo. Pero fue suficiente para saber que todavía estábamos ahí, que el fuego no se había apagado. Esa noche, cuando subí las escaleras para ir a dormir, sentí sus pasos detrás de mí. No subía conmigo, pero su presencia era tangible. No me giré, no le hablé, pero cada peldaño que subía era como un eco del beso que todavía ardía en mi memoria. Me acosté con la certeza incómoda de que no podría sostener mucho más esta farsa, que la contención tenía un límite, que el silencio, tarde o temprano, se convertiría en un grito que ninguno de los dos sabría cómo callar. El domingo por la mañana amaneció con esa claridad abrumadora que tienen los días en los que todo parece en orden, y sin embargo, algo esencial está a punto de quebrarse. Preparé el desayuno como siempre. Iré con el cuidado de quien sabe que lo que sostiene la estructura de una casa no son los muros, sino los rituales, el olor a pan tostado, el café recién molido, la fruta cortada con esmero. Todo estaba en su lugar, menos yo. Mi esposo hojeaba el periódico con los lentes apenas sostenidos en la punta de la nariz. El hijo, sentado frente a él, hablaba de algo sin importancia. De una exposición que había visto días atrás. De una película. Quizás. Yo solo los escuchaba a medias, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente observara la escena desde otra dimensión. Durante esos momentos, me descubrí mirándolo más de lo que debía, buscando en su rostro alguna señal de lo que había sentido en aquel beso, en aquella noche muda en la cocina. Él, sin embargo, parecía haberse enfriado. Su actitud era correcta, medida,
casi distante. Me costaba entender si era una decisión o una forma de protegernos a ambos. Cuando terminé de recoger la mesa, subí a mi habitación y abrí el armario sin pensar. Saqué un conjunto de ropa interior nuevo, que había comprado semanas atrás, sin saber muy bien por qué. Encaje fino, color marfil, tirantes delgados. No era provocador, pero sí delicado. Me lo puse con la misma precisión con la que me peinaba o aplicaba perfume. No para alguien más, sino para mí. Aunque sabía que eso no era del todo cierto. Vestirme así no era un acto casual. Era una declaración, una forma de recordar que mi cuerpo todavía me pertenecía, que aún era capaz de desear, que no todo en mí estaba muerto. A media mañana, dije que iba a salir, que había una pequeña exposición de fotografía en un barrio cercano. Mi esposo me miró con sorpresa, como si no entendiera por qué un domingo cualquiera yo sentía la necesidad de ir sola a una galería. No hizo más preguntas. Asintió, volvió a su lectura y me dejó salir sin más. Lo había planeado con una cobardía meticulosa. Le escribí a él 1 hora antes, mencionando el lugar, el horario. No para proponer una cita, solo para dejar la puerta entreabierta. Si decidía aparecer, no sería por insistencia mía. Si no lo hacía, podría fingir que no esperaba nada. La galería estaba casi vacía. Espacios amplios, paredes blancas, fotografías en blanco y negro colgadas con sobriedad. Caminé entre las imágenes sin verlas, intentando fingir concentración. Y entonces, lo vi entrar. No de inmediato, sino a través del reflejo en uno de los cristales. Llevaba una chaqueta oscura y un gesto sereno, como si también quisiera fingir que todo era casual. Nos acercamos sin urgencia. Fingimos mirar la misma fotografía. Una escena urbana, captada desde un balcón cualquiera. Me hablaba en voz baja. Sus comentarios eran triviales, pero en su tono había algo más denso. Un silencio que se filtraba entre frase y frase. Digano, esperaba verte aquí yo, dijo, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Yo tampoco, ¿oh? Respondí, con una sonrisa que no sabía sostener. Caminamos juntos por la sala siguiente, siempre dejando unos centímetros de espacio entre nosotros, como si esa distancia fuera lo único que nos protegía de hacer algo estúpido. Y sin embargo, ese espacio era lo más insoportable de todo. Salimos al cabo de media hora. Afuera, el aire era más cálido de lo esperado. Me ofreció caminar hasta una cafetería cercana, y acepté sin pensar. El lugar estaba medio vacío, con mesas pequeñas de madera y una luz amarilla que lo volvía acogedor. Nos sentamos en una esquina, lejos de la vista de los demás. La conversación empezó ligera. Hablamos de su trabajo, de la ciudad, del clima. Luego hubo una pausa larga, incómoda. Nia, ¿qué estamos haciendo? Yo, preguntó él, con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados. Bajé la mirada. No tenía una respuesta clara, no una que pudiera decirse en voz alta. Digano, lo sé yo, dije finalmente. De costa fuera, y le asintió con lentitud. Sus ojos no me juzgaban, pero tampoco buscaban consuelo. Yo tampoco puedo, murmuró. Debo, pero tampoco sé si debo quedarme aquí o. Esa frase me atravesó como un bisturí. ¿Se iba a ir? ¿Iba a desaparecer? ¿Era eso lo que debía pasar? ¿Crees que sea eso lo correcto? ¿Crees que sea eso lo correcto? Pregunté sin atreverme a sostenerle la mirada. Él no respondió de inmediato. Se inclinó hacia mí, solo un poco, lo suficiente para que nuestras manos quedaran cerca. Muy cerca. Lo correcto dejó de importar el día que te besé. No sé si alguien nos miraba. No sé si alguien notó cómo mi mano rozó la suya por debajo de la mesa. No fue un gesto obsceno, ni siquiera íntimo. Fue apenas un contacto, un roce suave entre dos pieles que se extrañaban sin haberse tenido realmente. Volvimos caminando lentamente, en silencio. Cuando llegamos a la casa, nos separamos antes de cruzar la puerta, como si al distanciarnos recuperáramos algo de control. Adentro, mi esposo estaba en el jardín, podando unas ramas. Nos saludó sin mayor entusiasmo. No notó nada extraño en nuestras miradas. No tuvo razones para sospechar. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, sentí el deseo de escribir. No cartas de amor, no confesiones, solo frases sueltas, ideas que no podía decir, pero que necesitaba sacar de alguna forma. En una hoja suelta, escribí. Cuando estás cerca, mi cuerpo recuerda todo lo que olvidó.
Guardé el papel en el cajón del tocador. Sin nombre. Sin fecha. Solo yo sabía lo que significaba. Mi esposo propuso la idea sin sospechar nada. Dijo que necesitábamos desconectarnos. Salir unos días de la ciudad. Respirar otro aire. Que podríamos ir los tres a la casa de campo. Ese lugar que él mismo reformó con tanto esmero hace años. Me habló con entusiasmo. Como si creyera que un fin de semana, lejos de todo, pudiera devolvernos algo que ni siquiera sabía que se había perdido. Asentí sin entusiasmo, pero sin oposición. No podía negarme sin levantar sospechas. Él lo interpretó como cansancio, y me acarició el cabello con ternura, esa ternura familiar que no me hacía daño, pero que tampoco me tocaba. La idea de estar los tres bajo el mismo techo, en un entorno aislado, me generaba una ansiedad difícil de controlar, pero también un vértigo que me parecía peligroso y al mismo tiempo necesario. El viaje fue tranquilo. Mi esposo conducía mientras él, en el asiento trasero, miraba por la ventana sin decir demasiado. Yo me concentré en observar el paisaje, intentando no leer demasiado en los gestos, en los silencios, en la manera en que su rodilla tocaba por momentos el respaldo de mi asiento. La casa de campo estaba rodeada de árboles altos y sonidos limpios. El aire tenía esa densidad húmeda de la naturaleza viva. Era un lugar hermoso, sobrio, sin lujos excesivos, pero cuidado al detalle. Él se instaló en la habitación de huéspedes, al otro lado del pasillo. Yo acomodé nuestras cosas, fingiendo normalidad, mientras mi esposo revisaba la caldera y los filtros de agua, como hacía cada vez que veníamos. Esa primera noche, cenamos afuera. Mi esposo cocinó a la parrilla, orgulloso de sus habilidades. Él y yo bebimos más vino del necesario. No nos tocamos. No cruzamos palabras significativas, pero nuestras miradas se encontraban en espacios mínimos, fugaces. La tensión era una brasa lenta que ardía bajo la mesa. Al terminar, él se ofreció a recoger la mesa. Mi esposo se adelantó al interior. Me quedé sola con él. Los platos vacíos entre nosotros y la oscuridad cayendo lentamente sobre los árboles. Diga, no sé cuánto más puedo seguir haciendo esto yo, dijo sin levantar la voz. No supe si hablaba del viaje, de la presencia de su padre, de mí, de todo al mismo tiempo. No pregunté. Solo me levanté y caminé hacia la baranda de madera. Él me siguió. Nos quedamos allí, escuchando los grillos, el crujido de la madera, el eco de nuestros propios silencios. Diga, esto es una locura, susurré. Diga, lo sé yo, respondió. Y en esa respuesta había dolor, deseo, derrota. Me giré para decirle algo, pero no me dio tiempo. Se acercó con lentitud, como si midiera cada centímetro. Puso una mano en mi cintura sin apretar. Solo posada, como si temiera que un gesto más fuerte pudiera hacerme desaparecer. Su otra mano me rozó el brazo desnudo, y esa caricia mínima bastó para desatar algo que llevaba días esperando estallar. Nos besamos. Esta vez sin freno, sin cálculo. Fue un beso profundo, anclado en la necesidad y la urgencia. No había juego ni dulzura, sino un hambre callada que se arrastraba desde el jardín, desde la cocina, desde aquel primer roce de manos. Su cuerpo se acercó más al mío. No nos abrazamos, pero sentí el calor de su pecho, su respiración acelerada. El vino, la noche, la cercanía. Todo era excusa, todo era verdad. Nos separamos al escuchar un sonido dentro de la casa. Un paso, quizás. No nos miramos. Su pulgar todavía rozaba mi cadera. Yo tenía el corazón en la garganta. Corrí hacia el interior como si huyera de un incendio. Subí a la habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama con las piernas temblando. No lloré. No me sentí culpable. Me sentí abrumada por el deseo, por la verdad brutal de saber que lo que había sentido no era una fantasía. Era real, irreversible. Mi esposo subió minutos después. Sonreía, se veía contento. Sonreía, se veía contento. Me habló de lo bien que le hacía ese lugar. Dijo que deberíamos venir más seguido.
Yo respondí con un murmullo, y fingí estar cansada. Me acosté junto a él. Pero no pude dormir. La madrugada me encontró con los ojos abiertos, el cuerpo aún encendido, la piel sedienta. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el beso, el sabor, la fuerza, el temblor en sus manos, y algo dentro de mí se quebraba, no de dolor, sino de certeza. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado. Elegí una blusa suelta, una falda larga. Nada provocador, pero me detuve más de lo necesario frente al espejo. Me perfumé detrás de las orejas. Me recogí el cabello con una pinza dorada. No para él, no para mi esposo, para mí. Porque mi cuerpo ya no era ese objeto que se cubre por rutina. Era algo vivo, activo, pulsante. Desayunamos en silencio. Él apenas provocado. Su mirada no se cruzó con la mía. Pero yo sabía que en su cuerpo seguía el eco de lo que habíamos hecho. Mi esposo hablaba de un sendero que quería explorar, de un arroyo escondido. Nos propuso acompañarlo. Aceptamos, como si nada. Durante la caminata, el paisaje parecía ajeno a todo. Árboles, piedras, insectos. Brisa. Mi esposo iba adelante, entusiasmado. Él y yo nos quedamos atrás, a pasos lentos. El camino era estrecho. En un momento su mano rozó mi espalda. Fue un gesto breve, como para apartar una rama, pero mi cuerpo se encendió como si me hubiera tocado con fuego. Esa noche no hubo cena. Mi esposo se acostó temprano. Exhausto, yo fingí leer un libro. Él se quedó en el porche, en silencio. Volví a salir cuando todos dormían. Caminé hasta el borde del jardín. Lo encontré ahí, apoyado en la baranda, fumando. No hablamos. Me acerqué. Nos quedamos en silencio, mirando hacia la nada. No hubo beso. No hubo palabras. Solo la presencia del otro como una forma de confesión. Y en ese silencio, supe que ya no había regreso. Que lo que había empezado no podía deshacerse. Que no se trataba solo de un error. Era un deseo, un vínculo, una herida abierta que no estaba dispuesta a cerrar. El regreso a casa fue silencioso. No en apariencia, claro. Hubo conversaciones triviales durante el trayecto. Pequeños comentarios sobre el clima, el tráfico, un par de chistes amables lanzados por mi esposo, que yo respondía con una sonrisa automática. Pero debajo de todo eso, en esa capa invisible que sostiene lo que nadie se atreve a decir, el silencio era total. Él, el hijo, tampoco hablaba mucho. Iba en el asiento trasero, con los auriculares puestos, la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla. Desde el retrovisor, de vez en cuando, lo observaba. No buscaban nada específico. Solo quería comprobar que aún estaba ahí. Cuando llegamos, todo volvió a ocupar su sitio. Las maletas en el vestidor. Los zapatos limpios en la entrada. La casa recuperando su forma habitual, como si el viaje no hubiera sido más que una pausa breve, una excursión inofensiva. Mi esposo se encerró en su estudio casi de inmediato, diciendo que tenía que ponerse al día con algunos correos. Yo aproveché para ducharme. El agua caliente cayendo sobre mi piel fue un alivio momentáneo, pero también un recordatorio. Mi cuerpo seguía ardiendo, no por el calor, sino por lo que callaba. Durante las siguientes horas, él y yo evitamos coincidir. No sé si fue una decisión de ambos o un reflejo natural del miedo, pero algo en mí lo extrañaba con desesperación. No se trataba solo del deseo del cuerpo, de la atracción física, era algo más primitivo. Necesitaba saber que lo que habíamos sentido en aquella casa no había sido producto del aislamiento, del vino, de la noche. Necesitaba confirmar que aún lo sentía. Ese mismo día por la tarde, mientras yo organizaba algunos papeles en el salón, lo vi cruzar el pasillo sin mirarme. Su espalda recta, su paso firme, pero había algo en su modo de moverse que me pareció distinto, tenso, distante. Me acerqué a la ventana solo para hacer algo con las manos. Desde ahí, lo vi salir por la puerta principal. No supe a dónde iba, ni cuánto tiempo pensaba estar fuera, pero supe que se estaba alejando. Y eso me dejó vacía. Esa noche, él no cenó con nosotros. Mi esposo preguntó por él con indiferencia. Dijo que no tenía hambre, comentó. Luego encendió el televisor, como de costumbre. Yo, en cambio, no podía concentrarme. El aire en la sala me parecía más denso, más espeso,
como si la ausencia de él se expandiera por las esquinas. Cuando me fui a dormir, cerré la puerta con suavidad. Me senté frente al espejo, como ya era costumbre, y me miré largo rato. No reconocía mis propios ojos. Había en ellos algo triste. Sí, pero también algo más, un brillo nuevo, una especie de fuego contenido que no terminaba de apagarse. Me puse un camisón sencillo, pero bajo él me dejé la ropa interior que había usado en la casa de campo. No sabía por qué. O sí lo sabía. Tal vez era una forma de mantener viva la sensación, el recuerdo. Como si mi cuerpo se negara a volver a ser invisible. Pasaron 2 días sin que habláramos. Nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, en la entrada, siempre con esa cortesía incómoda, como 2 desconocidos que comparten el mismo espacio, hasta que una noche, ya entrada la madrugada, oí pasos fuera de mi habitación. Me levanté en silencio, sin saber exactamente qué buscaba. Lo encontré en la cocina, con la luz tenue encendida, un vaso de agua en la mano. Estaba de espaldas, inmóvil. No podía dormir. Dije, más como una excusa que como una confesión. Él giró lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero su voz sonó firme. Yo tampoco. Nos miramos durante unos segundos largos, densos. El silencio se llenó de todo lo que no habíamos dicho. Di un paso hacia él. No muchos. Solo uno. Lo suficiente para que su respiración se mezclara con la mía. Esto nos está destruyendo, dije con voz baja, quebrada. Entonces que lo destruya todo, respondió. No hubo beso. No esa noche. No caricias. No gestos de ternura. Solo una frase. Una frase que me dejó temblando, que quedó suspendida en el aire mientras yo regresaba a mi habitación como un autómata. Al día siguiente, intenté evitarlo. Salí temprano. Fui al mercado. Caminé sin rumbo durante horas. Al regresar, mi esposo me esperaba con una noticia que no supe cómo interpretar. Debía viajar por trabajo durante 3 días. Me miró con expresión neutra, como si no esperara reacción. Y yo tampoco supe qué decir. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. ¿Estarás bien aquí?, preguntó, casi por rutina. Claro, respondí, con la voz más serena de la que disponía. Él hizo la maleta en silencio. La casa parecía otra. Cuando se marchó, me quedé sola en la cocina, sosteniendo una taza de café frío que nunca llegué a beber. Esa noche, él apareció en el umbral de la puerta mientras yo leía en el salón. No dijo nada. Solo me miró. Caminó hacia mí con lentitud, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Se sentó frente a mí, y durante unos segundos solo nos observamos. ¿Podríamos irnos?, dijo, casi en susurro. Tú y yo. De verdad. Irnos. La frase quedó suspendida como una sentencia. No era una propuesta vaga. No era una fantasía. Era real. En sus ojos no había juego. Había decisión. ¿Y tu padre?, pregunté, sabiendo que no era la única razón por la cual dudaba. Él no respondió. Y esa fue su respuesta. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera llovía suave, casi con pudor. El reflejo del vidrio me mostró su silueta detrás de mí, quieta. Cerré los ojos. Me llevé una mano al pecho, y entendí que el deseo era solo el principio, que el amor, o algo parecido, había comenzado a nacer en medio de ese caos. Pero también supe que si dábamos un paso más, ya no habría excusas, ya no habría vuelta atrás. Lo que había sido un juego, un impulso, una debilidad, se convertiría en una elección. Y elegir, en este caso, significaba destruir. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si el sueño se hubiera disuelto demasiado pronto, dejándome varada entre la lucidez y la confusión. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al habitual. Un silencio, distinto al habitual. No el silencio amable de una casa en paz, sino el denso, el cargado, ese que precede a algo que no sabes si va a salvarte o a hundirte. Me levanté con lentitud, consciente del peso de cada paso. Me vestí sin prisa, sin provocación, sin artificio. Una blusa blanca de lino, una falda larga, el cabello suelto. No me maquillé. No sentí la necesidad. Quería,
Por primera vez en días, dejar que mi cuerpo hablara sin adornos. Pasé por la cocina. Él no estaba. Ni su taza, ni su libro, ni su sombra. Me serví café. Lo tomé en silencio junto a la ventana, y mientras el vapor subía desde la taza, como si escribiera un mensaje que solo yo podía leer, comprendí que había una nueva tensión en el aire, no la que había entre él y yo. Horas más tarde, mientras organizaba unos libros en la sala, oí voces en la entrada. Me asomé. Y ahí estaba ella, una mujer joven, atractiva, segura, su postura, su ropa, su sonrisa. Todo en ella hablaba de alguien que conocía perfectamente su lugar. Lo saludó con naturalidad, con la familiaridad de quien ha compartido algo más que un café o una historia pasajera. Él, sorprendido, pero no incómodo. La invitó a entrar. Yo me quedé inmóvil. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. No supe qué sentir, pero mi estómago se contrajo como si acabara de recibir un golpe. Él no me presentó. Ella tampoco preguntó quién era yo, como si ambas hubiéramos comprendido, en silencio, el papel que ocupábamos. Una expareja, una historia reciente, tal vez inconclusa. Su presencia en la casa fue breve, pero suficiente. Bastó verla moverse con soltura por la sala, tomar un vaso de agua en la cocina, hacer un comentario trivial sobre el cuadro del pasillo. Bastó su risa, su manera de mirarlo. Sentí celos. Celos viscerales, no porque lo deseara para mí, sino porque en ese momento supe que no lo conocía del todo, que había espacios en su vida que yo nunca tocaría. Y la idea de no ser la única que lo había sentido de esa forma me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando ella se fue, él no vino a buscarme, tampoco intentó explicar nada. Y eso, de alguna manera, fue lo más revelador. Esa noche, me quedé sentada en mi cama, con una copa de vino en la mano y el camisón más viejo que tenía. No porque quisiera castigarme, porque no quería fingir más, ni belleza, ni deseo, ni control. Solo verdad. Me miré al espejo largo rato. Observé mis arrugas, mi piel más opaca, mi cuerpo menos firme. Me observé sin crueldad, pero sin indulgencia, y sentí tristeza. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había entregado, sin saber que no volvería. Pasada la medianoche, él tocó mi puerta. No con fuerza, con esa cautela que solo tiene sentido entre dos personas que ya han compartido más de lo que debían. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí, pero no cerré la puerta. Caminó hasta el centro de la habitación. No se sentó. No se acercó. Solo me miró. No puedo más, dijo. Y su voz era casi un susurro, pero firme. No era una súplica. Era una confesión. Yo bajé la mirada, no por vergüenza, por agotamiento, por miedo a lo que seguía. ¿No puedes más con qué?, pregunté, y mi voz, al pronunciarlo, me sorprendió. Era más áspera de lo que esperaba, con esta tensión, con este deseo contenido, con la culpa, con vos, con todo. No hubo respuesta posible. Nada que yo pudiera decir podía cambiar la carga de esas palabras. Él se quedó unos segundos más, esperando no sé qué. Luego se dio la vuelta y se fue. Cerró la puerta sin ruido. Y yo me quedé ahí, temblando, como si el mundo se hubiera reconfigurado en ese preciso instante. Esa madrugada no dormí. Me senté frente al escritorio. Abrí un cuaderno que usaba para anotar cosas sin importancia, y comencé a escribir. No cartas, no diarios, solo frases, algunas sin sentido, otras como verdades que no me había permitido formular. Lo quiero, lo deseo, pero no sé si eso es amor. Me duele más la idea de perderlo que la de traicionar. No quiero elegir, quiero escapar. Al día siguiente, la casa volvió a su ritmo habitual. Él no bajó a desayunar. Yo limpié la cocina con más fuerza de la necesaria. Mi esposo llamó desde el hotel para decir que todo iba bien, que me extrañaba, que pronto estaría de vuelta. Al cortar la llamada, sentí una punzada, no de culpa, de realidad, porque su voz seguía siendo la misma. Porque su voz seguía siendo la misma. Porque su amor seguía intacto. Y porque yo ya no estaba ahí. Por la tarde, salí al patio.
Me senté en una de las sillas del jardín. Cerré los ojos. El sol me tocaba la piel con suavidad. Y por primera vez en muchos días, sentí que necesitaba tiempo para mí. No para decidir entre uno y otro. No para elegir caminos. Para escucharme. Para entender qué había en mí que había estado tan callado durante tantos años. La puerta del fondo se abrió. Él apareció, con expresión seria, cansada. Caminó hacia mí. Se detuvo a un par de metros. No voy a quedarme, dijo. Abrí los ojos. Lo miré. ¿Cuándo? Pronto. No hubo reproches, ni explicaciones. Solo un silencio largo que hablaba más que cualquier diálogo. Y en ese silencio supe que algo terminaba. Y que tal vez eso era lo único que debía pasar. No lloré. No aquella tarde. Ni esa noche cuando escuché su maleta arrastrarse por el pasillo. Ni al día siguiente, cuando me encontré sola en la cocina y las sillas parecían estar dispuestas de otro modo. Como si algo invisible hubiera desplazado su energía en la casa. No lloré porque el dolor era otro. No lloré porque el dolor era otro. No necesitaba desbordarse en lágrimas. Estaba incrustado en la carne, en los gestos, en la forma en que mi cuerpo se movía ahora, con más lentitud, como si cada paso fuese un eco de su ausencia. Mi esposo regresó 2 días después. Lo esperé sin saber cómo reaccionar. Me sorprendió la paz de mi propio rostro frente al espejo. La falta de desesperación. Me sentía más cansada que triste, como quien ha atravesado un incendio y ha logrado salir, pero aún huele a humo. Me puse un vestido sencillo. Me recogí el cabello en un moño flojo. Me maquillé apenas, como si no quisiera despertar sospechas, pero tampoco fingir entusiasmo. Entró con su habitual mezcla de rutina y afecto. Un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla. Una sonrisa honesta. El relato de su viaje entre maletas y correos electrónicos. Me preguntó si había estado bien. Si la casa había funcionado sin problemas. Le dije que sí. No mentí. Técnicamente todo había seguido su curso. Nada se había roto. O al menos no en la superficie. Esa noche quiso preparar la cena. Encendió velas. Eligió música suave. Sirvió vino. Pensé que intentaba reconectar. Y por un instante, sentí ternura por él. Una ternura antigua, hecha de recuerdos y promesas cumplidas. De madrugadas de enfermos y cenas de aniversario. No era un mal hombre. Nunca lo había sido. Y eso hacía todo más difícil. Durante la cena me observó de una manera diferente. Como si algo en mí lo inquietara. Como si no pudiera explicar por qué yo parecía más distante. Más contenida. Tal vez lo notó en mis gestos más que en mis palabras. Tal vez fue el modo en que evité el contacto visual por demasiado tiempo. O el hecho de que no hice preguntas sobre su viaje. O quizás simplemente lo sintió, porque a veces el cuerpo habla más fuerte que la voz. ¿Estás bien?, me preguntó de pronto, rompiendo un silencio largo. Sí, respondí con una sonrisa breve. Solo un poco cansada. Asintió. No insistió. Pero algo en su expresión cambió, como si empezara a construir una sospecha sin forma, sin pruebas, sin dirección. Después de cenar, puso su mano sobre mi muslo mientras veíamos la televisión. Fue un gesto natural, íntimo, acostumbrado, pero mi cuerpo reaccionó con una rigidez que no pude controlar. No me aparté, no dije nada, simplemente me quedé inmóvil, como si no supiera cómo volver a ese espacio compartido que antes era refugio y ahora me parecía una habitación ajena. Esa noche, cuando apagamos las luces y nos acostamos, supe que ibas a intentarlo. Hacía semanas que no lo hacíamos, pero podía leerlo en su respiración. En el modo en que su mano buscó mi cintura. En el esfuerzo silencioso de quien quiere recuperar algo que aún no sabe que ha perdido. Lo dejé hacer. Dejé que su cuerpo se acercara, que su boca me besara el cuello, que sus dedos recorrieran mi piel con la paciencia que siempre había tenido. Y mientras lo hacía, sentí pena. Una pena honda, devastadora, no por mí, ni por él, sino por el amor que alguna vez compartimos y que ahora se deshacía en gestos aprendidos, en movimientos sin eco. No sentí placer.
tampoco rechazo. Fue como si mi cuerpo hubiera sido prestado por unos minutos, como si lo observara desde fuera, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener aquella representación. Después, él se quedó dormido rápidamente, como siempre. Yo permanecí despierta. Me senté al borde de la cama, desnuda, abrazando mis piernas. La oscuridad me envolvía, pero no me pesaba. No tenía miedo. Solo esa sensación de que algo en mí se había roto de forma definitiva. Caminé descalza hasta el baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma. No porque se hubiera enamorado de otro, ni porque hubiera cruzado una línea. Era otra porque había dejado de fingir, porque había aceptado su deseo, su tristeza, su confusión. Porque había empezado a mirarse como no lo hacía desde hacía años. En los días siguientes, intenté volver a mi rutina. Preparé desayunos, hice compras, respondí mensajes. Pero nada encajaba. Cada objeto me recordaba a él. El libro que había dejado en la sala. El vaso azul que usaba siempre. La silla que prefería para trabajar. La casa entera se había impregnado de su presencia. Y ahora, vacía de él, me pesaba como una habitación después de una tormenta. Mi esposo lo notaba. No me lo decía, pero lo notaba. En su modo de tocarme el hombro. En la mirada más larga de lo habitual. En las pausas antes de hablar, como si buscara la forma correcta de preguntar algo que aún no sabía cómo formular. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, me dijo que pensaba organizar un viaje juntos. Quizás nos vendría bien cambiar de aires, dijo. Yo asentí. No supe si quería ir. No supe si él lo proponía por intuición o por costumbre, pero acepté. Porque no podía seguir negando que lo que nos unía ya no era deseo, ni pasión, ni siquiera amor. Era historia. Un vínculo largo, lleno de días buenos y otros no tanto. Algo que merecía respeto, aunque no pudiera salvarnos. Esa noche, mientras limpiaba el escritorio, encontré una postal sin remitente. No estaba en un sobre. No tenía dirección. Era sencilla, con una imagen de mar en calma. En el reverso, solo una palabra escrita con tinta negra. Todavía me quedé de pie, con la postal entre los dedos, sintiendo que el aire se me detenía en los pulmones. No era una declaración, no era una súplica, era una pregunta. La más simple y la más brutal. Y la respuesta, aunque no estuviera escrita, empezó a latir dentro de mí, con una claridad que no necesitaba gritarse. Sí, todavía. La postal permaneció días enteros sobre la cómoda. No la escondí, pero tampoco la dejé a la vista deliberadamente. Una sentencia con ella me han zona dieta, sentía pregunta. No creí no va a ser penosa. Estaba ahí, entre las llaves del auto, un bolígrafo sin tapa y una pulsera olvidada, como si fuera uno más de esos objetos que ocupan espacio sin hacerse notar, y que sin embargo contienen más carga que cualquier otra cosa en la habitación. Cada vez que pasaba frente a ella, evitaba tocarla. Me bastaba con saber que estaba, que seguía ahí, que él, en algún lugar que no podía ubicar, en alguna hora que no podía calcular, todavía pensaba en mí. Las semanas siguientes transcurrieron como un deslizamiento lento, una especie de resaca emocional donde nada era claro, pero todo parecía pesar el doble. Mi esposo y yo hicimos el viaje que había propuesto. Un lugar costero, pequeño, con hoteles cuidados pero impersonales. Caminamos por la playa. Tomamos vino en terrazas silenciosas. Nos tomamos fotos que más tarde borraríamos. En apariencia, fuimos una pareja más entre las muchas que buscan reencontrarse. Pero debajo de todo eso, lo que habitaba era otra cosa. Un pacto mudo entre dos personas que no se odiaban, pero que ya no se pertenecían. La distancia entre nosotros no se llenaba con afecto. Se llenaba con distracciones, con cenas largas, con charlas superficiales, con caminatas sin rumbo. A veces, él intentaba un gesto más cercano, tomarme la mano, acariciarme el cabello, besarme el cuello con una delicadeza antigua. Y yo respondía, no por compromiso, por respeto, porque sabía que él aún me amaba a su manera, y yo no quería herirlo más de lo que ya lo había hecho. Incluso si él aún no lo sabía. En una de esas noches, mientras dormía profundamente a mi lado, desperté agitada. Sin causa aparente. Miré el techo. Luego el perfil de su rostro tranquilo, sereno. Me levanté sin hacer ruido y salí al balcón. La brisa marina era húmeda, espesa y olía a sal y a distancia. Me senté en una de las sillas de mimbre y abracé mis rodillas. La ciudad dormía y yo no podía dejar de pensar en esa palabra.
Todavía. Me la repetí mentalmente una y otra vez. ¿Todavía qué? ¿Todavía lo amo? Todavía me desea. Todavía me iría con él si apareciera ahora mismo y me lo pidiera. Y más difícil aún, todavía soy capaz de elegir. La respuesta no era clara. Pero lo que sí sabía era esto. Algo en mí había despertado y ya no podía dormirse de nuevo. Había conocido una parte de mí que creía extinguida, y no podía hacer como si nunca la hubiera sentido. El deseo, la vitalidad, el impulso de mirarse en el espejo y reconocerse no solo como madre, como esposa, como mujer responsable, sino como alguien viva, alguien deseante, alguien que por una vez eligió por sí misma. A la mañana siguiente mi esposo notó mi silencio. ¿Dormiste mal?, preguntó, mientras servía el café. Un poco, respondí. Soñé demasiado. No preguntó más. Nunca lo hacía cuando sentía que mis respuestas se volvían densas. Regresamos a casa una semana después. Todo seguía igual. Las cortinas en su sitio, las plantas ligeramente marchitas, el polvo acumulado en los rincones más olvidados. Pero algo había cambiado en mí, y no sabía si eso bastaba para sostener lo que venía. Pasaron días sin novedades. Él no volvió a escribir. No hubo otra postal. Ningún mensaje escondido, ningún gesto. Y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietaba. Me sentía suspendida entre dos realidades. La que había vivido con él, y la que debía sostener ahora. Con mi esposo, con mi casa, con mi vida cuidadosamente estructurada. Un domingo por la tarde, mientras organizaba el armario, encontré su camisa. Una que había olvidado guardar. Perdida entre la ropa blanca. Era simple, de lino claro, con un botón flojo. La acerqué a mi rostro. Aún conservaba un rastro de su perfume. No el de colonia fuerte, sino ese otro, más íntimo, más corporal, que se adhiere a la tela y permanece. Me senté en la cama y la sostuve sobre las rodillas durante varios minutos. No lloré, no me perdí en recuerdos. Solo me permití estar ahí, en ese instante. Sin huir. Sin esconderme. Sin justificarme. Esa noche, mientras mi esposo dormía, tomé la postal de la cómoda. Me senté frente a la ventana abierta. Afuera, la calle estaba vacía. El aire era denso. Encendí una vela pequeña, de esas aromáticas que usaba cuando quería pensar. Y con una pluma vieja, escribí en el reverso. Sí, todavía, pero ya no puedo más. No tenía dirección. No sabía si la enviaría. Tal vez no. Tal vez solo necesitaba escribirlo. Decírmelo a mí misma. Afirmarlo como quien clava una bandera en tierra incierta. Las semanas continuaron, pero ya no vivía esperando que él volviera. Ya no repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto. Había comprendido que, aunque deseaba volver a verlo, a tocarlo, a escucharlo reírse en voz baja en medio de la cocina, ese deseo no tenía que definirme. Podía amar lo que habíamos vivido, y aún así, decidir quedarme. Con lo bueno, con lo imperfecto, con lo que aún me sostenía. A veces lo imaginaba en otra ciudad, en otro país, caminando solo, tomando un café en una esquina cualquiera, con una nueva historia en marcha, o tal vez sin nadie. Y en esas imágenes no había tristeza. Había un respeto profundo por lo que fue, y por lo que no pudo ser. Mi esposo nunca supo nada. Tal vez lo intuyó, tal vez no. Nunca preguntó. Yo nunca confesé. Y con el tiempo dejamos de intentar volver a lo que habíamos sido. En lugar de eso, nos adaptamos a lo que éramos ahora. Dos personas que comparten una vida con pausas, con vacíos, pero también con memoria. Y aunque ya no escribí más postales, a veces, al caminar por ciertas calles, al probar cierto vino, al sentir cierto olor en el aire, una palabra vuelve a mí, con esa suavidad punzante de las cosas que no se olvidan. ¿Todavía? Sí, todavía. Pero aprendí a vivir con ello, y eso, en mi mundo, ya es una forma de amor.